Te presentamos el podcast de Inc Energy, el espacio donde transformamos la energía en conversación. Porque la energía no solo se genera, se vive, se comparte y se convierte en historias. En cada episodio abrimos el circuito para mostrar lo que no siempre se ve. Las personas detrás de la industria, los sueños detrás de cada proyecto, la fuerza detrás de cada impulso. Esto es iPodcast, energía que se vuelve voz. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra entrevista de nuestro canal. En esta oportunidad estamos con Héctor Villa de Equatran. Él es el director de Ingeniería, Calidad y Servicios. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Un gusto de tenerte acá. Gracias. Y bueno, sabes que sos un gran amigo para mí. Sí, muchas gracias. Igual. Bueno, Héctor, la idea de esta entrevista era un poco aprender de vos en distintos aspectos, conocer tu experiencia, tu trayectoria y bueno, ver qué consejos de pronto le podrías dar a los jóvenes que están recién ingresando o a los ingenieros que están trabajando en la industria. Perfecto. Y tal vez compartir alguna de tus experiencias. Contanos un poquitito, bueno, cómo empezaste, dónde fueron tus inicios en la industria de los transformadores. Bueno, yo primero tengo 32 años, estoy desde los 19 años trabajo en la industria. Empecé en una empresa importante de mi ciudad, en Pereira. Okay. Estuve allí aproximadamente 5 años y medio, casi 6 años. Pereira, Colombia. En Pereira, Colombia, sí, en tierra. Luego estuve en Bogotá, la fábrica de transformadores con un enfoque diferente, pero igual mismo producto. Luego estuve en Equatran, estoy en Equatran. Ya cumplo 6 años de estar en Equatran el próximo mes. Buenísimo. Ya súper instalado, con familia ecuatoriana, con un hijo hermoso ecuatoriano que tiene 1 año y medio. Okay. Entonces ya ahí vamos. Creo que ya me voy a quedar el resto de mi vida en la industria de los transformadores. Qué bueno. Y vamos bien. Empezaste muy joven. ¿Cómo fue eso de empezar a trabajar tan temprano? Tal vez con poca experiencia. Bueno, sí. Un desafío. Sí, en Colombia salimos temprano del colegio. Yo salí del colegio a los 16 años. Tuve un paso por la universidad, he pasado muchas veces por la universidad. Este primer paso estudiaba ingeniería en sistemas, algo nada que ver con la industria en la que estamos. Luego pasé a estudiar diseño mecánico y con este diseño mecánico a los 19 años arranqué como dibujante, fue mi primer trabajo. Era dibujante, hacía planos de máquinas para esta empresa de transformadores y hacía también unos modelados básicos de bushings, de accesorios. Y bueno, ahí comencé a crecer un poco y hoy estamos donde estamos. Qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Héctor, y contanos un poquito de Equatran. ¿Cómo empezaste? ¿En qué posición empezaste? Bueno, ¿cómo fuiste construyendo tu camino dentro de Equatran? Bueno, en Equatran me contactan por LinkedIn en el 2019. Yo soy mucho de publicar las cosas que hago, mis trabajos, subir cosas a LinkedIn. En un momento me contactaron, comencé con ellos como consultor. Era un consultor de procesos y de ingeniería. Y bueno, se hicieron las cosas bien. 3 meses después me dan a cargo el departamento de ingeniería. Empezamos. ¿Te tuviste que mudar? Sí. A Ambato, en Ecuador. Yo viví en Ambato, Ecuador, solo. Sin conocer a nadie. Viví la pandemia en Ambato. Fue una época difícil porque desafío. Llevaba 3 meses en Ecuador. Estuve más o menos 3 meses encerrado en un apartamento solo, sin contacto humano. Claro. Creo que fue la parte más difícil, pero bueno, todo salió bien. Entonces, como le comentaba, comencé como consultor, luego estuve a cargo de ingeniería. Empezamos en ingeniería, éramos 6 personas, hoy en día somos 16, hemos crecido mucho. Y bueno, luego con ingeniería me pasaron a calidad, estuve a cargo de calidad, de las 2 áreas. Del sistema de gestión también, estoy a cargo del sistema de gestión y del equipo de servicios en sitio y garantía. Es un grupo importante de gente, es un desafío, pero bueno, me gusta, estoy haciendo lo que me gusta. Qué bueno, y todo un desafío decidir dejar tu país para instalar este nuevo proyecto en otro país, si bien hay cercanía, en una empresa nueva, con muchos planes de expansión, un proyecto con mucho potencial de crecimiento, ¿o fue toda una decisión, me imagino, para vos? Bueno, en esa época creo que tenía 26 años.
no tenía hijos, bueno, era soltero, tenía mis padres, pero mis padres ya vivían en Pereira, o sea que ya me había separado de ellos. Y bueno, tomé la decisión fácil, porque es algo que se me da. Okay. Me resultó la oportunidad, siempre he sido me gusta conocer nuevas culturas, nuevos entornos, aprender cosas diferentes, y realmente fue fácil, una decisión fácil. La adaptación no lo fue tanto, porque sí, a pesar de que somos muy cercanos, la comida es diferente, las costumbres, incluso en el lenguaje hay que aprender a las palabras que hablan allí, pero todo se fue dando de la misma manera. Wow, qué interesante. De hecho, hablando con otras personas que he entrevistado, con emprendedores, con personas que hicieron grandes cambios en su carrera y positivos, siempre hablan de no mantenerse, de mantener una mentalidad abierta, digamos. Correcto. Al cambio, animarse al cambio, de que bueno, hay cambios que son positivos, o mismo hablando con ingenieros que de repente pasaron al sector comercial, de repente no sabían si podían tener un buen performance en la parte comercial, bueno, se animaron y lograron sus objetivos, así que... Sí. Bueno, igual no es para todos, creo no yo, no creo que sea para todos, no es fácil. Pero pues bueno, yo siempre he sido de tener una filosofía que tengo que hacer lo que me hace feliz, encontrar mi propósito y dirigirme hacia él. Creo que a mí me hace feliz ayudar a mi familia, poder darles una mejor calidad de vida a mis padres. Entonces eso es lo que siempre he perseguido, y bueno, ahora con familia pues mucho más. Bueno, felicitaciones. Gracias. Héctor, y contanos un poquito de Quatran, bueno, obviamente en dónde están parados en este momento, si es que se especializan en algún tipo puntual de transformadores, de distribución o de potencia, cómo están posicionados en Ecuador, están exportando, cómo están posicionados en lo que respecta a potencial de crecimiento, objetivos a corto y largo plazo, Muy bien, planes de expansión. Bueno, nosotros somos una empresa en agosto de este año, 2025, cumplimos 46 años. Una empresa que desde su inicio hizo transformadores. Pues, pasa mucho con empresas que inician con un negocio y luego se transforman en otro. Siempre hemos hecho transformadores. Exportamos a más de 14 países. Nuestro cliente número 1 es Estados Unidos. A Estados Unidos está yendo aproximadamente el 30% de la producción. Y bueno, Estados Unidos creo que pone la vara muy alta porque son muy exigentes. Sí. La competencia es súper difícil porque hay fabricantes y empresas muy grandes con mucha trayectoria. Claro. Entonces, un poco digamos que el estándar de calidad es muy alto. Nosotros nos especializamos en transformadores sumergidos en aceite, a pesar de que hacemos ecos, no es nuestro core del negocio. Los transformadores en aceite, distribución. Hacemos más de 1000 transformadores al mes, aunque tenemos capacidad para hacer más de 2500. Y estamos en potencia también. Comenzamos a hacer potencia hace ya unos 12 años. Comenzamos con proyectos pequeños, reparaciones, transformadores medianos. Hoy en día tenemos capacidad para hacer hasta 40 MVA y en niveles de tensión de 72.500 voltios. Estamos creciendo mucho en potencia y inauguramos nuestra planta de potencia hace unos 2-3 años con todo el equipo, primer laboratorio de potencia en Ecuador. Nos certificamos los transformadores de potencia de norma IEC, que es la certificación más grande o de mayor alcance en la historia del país también. Estamos certificados todo nuestro alcance, hasta 40 MVA y 69.000 voltios es esta certificación. Y actualmente nos estamos acreditando nuestro laboratorio de ensayos, que también será el primer laboratorio de ensayos para transformadores acreditado en la historia del país. He tenido la fortuna de estar a cargo de estos proyectos. Y bueno, ha sido muy difícil el proceso de acreditación del laboratorio, lleva 2 años y medio y ya estamos en las últimas etapas. Exportamos a todo Centroamérica, el Caribe, entramos a Colombia después de mucho tiempo. El año pasado pusimos los primeros transformadores en Colombia. Y en el sur del continente también tenemos presencia en Bolivia, en Perú. Hemos hecho algunos acercamientos en Argentina, uno no se ha materializado nada, ni en Chile, pero estamos trabajando en eso. ¡Wow! Felicitaciones. Me llama la atención y pensando un poco en quien eventualmente puede ver esta entrevista, este proceso de acreditación del laboratorio que vos mencionás. 2 años aproximadamente, un poco más también.
¿Podés recordar algún desafío importante que te hayas atravesado durante ese proceso? ¿Algún obstáculo? Digamos, me imagino no habrá sido fácil, ¿no? Bueno, no, es bastante complejo, principalmente porque estamos más acostumbrados a vivir procesos de certificación. Es importante hacer la diferencia. Una certificación te evalúa requisitos y una acreditación te evalúa aptitud. Entonces, no simplemente tienes que cumplir con los requisitos, sino que tienes que saber hacer los ensayos, tienes que poder hacer una prueba y que la persona que te está evaluando te haga preguntas de cualquier tipo, tienes que responder, tienes que hacer un montón de cursos de incertidumbre, de validación de métodos. Bueno, técnicamente es muy exigente, es mucho más exigente que una certificación. Entonces, bueno, por eso justamente ha sido un proceso tan largo. ¿Qué fue el desafío más grande? Creo que en general todo fue un desafío porque es algo nuevo, es algo que nunca habíamos hecho, tuvimos asesoramiento y el desafío más grande fue aprender, fue inculcar la cultura de esta nueva metodología que estábamos adoptando a los laboratoristas, a los encargados del sistema de gestión, a los gerentes, digamos casi que a todo nivel de la empresa y bueno, ya un poco y aprender de la norma, porque pues, como responsable del proyecto tienes que estar en capacidad de contestar cualquier pregunta que te hagan, cualquier consulta. Entonces hay que investigar mucho, hay que estudiar mucho, hay que ser muy juicioso para poder llegar a ese tipo de resultados. ¿Y vos lo liderás? Bueno, tengo un equipo muy bueno que ha sido como mi apoyo en todo este proceso. Yo he estado, digamos, a la cabeza del proyecto, pero siempre con mi equipo conmigo. Excelente. Y Héctor, entiendo que Ecuatrán ha tenido un crecimiento muy significativo durante los últimos años. Sí. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué sentís que has aportado o en qué has contribuido a este crecimiento tan importante que han tenido en los últimos años? Bueno, tuvimos nuestras épocas difíciles en pandemia y bueno, creo que nadie en la industria se esperaba que después de la pandemia el sector energético fuese a crecer y a demandar tanto. Nos tocó adaptarnos muy rápido. Creo que lo que yo he aportado en Ecuatrán, un poco desde mi experiencia, al tener la fortuna de haber trabajado con estas dos grandes empresas, tenía una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas, los conceptos de diseño, diseñé muchos años, entonces un poco se mezclaba la experiencia y todo lo que ellos sabían hacer con lo que yo sabía hacer de otra manera y encontrar la forma más eficiente de hacerlo. También un poco prepararnos para mercados como el de Colombia. Tenía mucha experiencia porque toda mi vida diseñé transformadores para Colombia, entonces fue un proceso que también un poco con los muchachos que trabajan conmigo en ingeniería vivimos y se nos hizo fácil porque yo ya conocía la norma, a pesar de que cuando lo hicimos llevaba ya más de 7 años sin diseñar para Colombia. Nos actualizamos, pero las pautas estaban. Entonces, en estos procesos de entrar a nuevos países, en Ecuatrán, por ejemplo, la primera oferta que mandamos a Chile, con Colombia, con Centroamérica, digamos que pude aportar porque ya había vivido estos procesos anteriormente, conocía un poco de los transformadores y bueno, y con el equipo pues pudimos también sortear algunos temas de calidad que siempre pasan en las empresas. Cuando una empresa crece mucho en producción, a veces empiezan a tener problemas de calidad por el volumen y por la velocidad a la que se quieren hacer las cosas. Y bueno, hemos logrado superar todos estos obstáculos. No ha sido fácil tampoco. Creo que nunca es fácil. En esta industria nada es fácil. Nada fácil. Pero bueno, lo hemos logrado. Seguimos creciendo. Ahora la industria está en un momento que no era como fue hace 1 o 2 años, que los clientes venían y tú podías vender desde tu oficina. Ahora sí, creo que igual la demanda es alta, pero tienes que salir a buscar. Es un poco que hacer un esfuerzo un poco más grande para conseguir los clientes, pero la demanda sigue siendo alta, seguimos creciendo. El mayor crecimiento que tuvimos, creo yo, es la modernización de la maquinaria en la empresa. En los últimos 5 años hemos modernizado casi el 50% de la maquinaria y hemos equipado completamente la nave de potencia. Bueno, ¿tienen planes incluso de expansión en potencia? Nuestro próximo proyecto es construir una planta metalmecánica. Entiendo que ya estamos en las etapas finales de aprobación por el directorio de la empresa.
Creo que ese es el próximo desafío y la próxima expansión de Quatrán, porque pues, bueno, como saben, ya nos quedamos sin espacio, hay mucha producción, mucha demanda y muy seguramente comenzaremos, no sé si este año, tal vez el próximo, a construir nuestra planta metalmecánica. Héctor, ¿y cómo ves el sector, digamos? Estamos en constante crecimiento, creo que hay una demanda importantísima, pero me gustaría saber cuál es tu visión en lo que respecta a, bueno, al sector de transformadores, principalmente en América. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Esto va a continuar en los próximos 3-5 años o incluso va a seguir creciendo más? ¿O de pronto tal vez se podría empezar a suavizar un poco el crecimiento? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que ya llegamos al pico, o bueno, ya pasamos el pico de demanda en el mercado de transformadores. No quiere decir que no haya demanda, sí ya viene una demanda muy alta, pero no como en años anteriores que prácticamente no tenías demasiados pedidos, no sabías a quién atender, tenías que priorizar. Creo que ahora está un poco más estable, no estamos en esa demanda casi histérica que llegó a haber, pero sigue siendo muy buena y creo que se va a mantener los próximos años. Tenemos que estar preparados. Hay una competencia muy importante con los mercados asiáticos que están entrando a Latinoamérica. Entonces, bueno, los fabricantes locales tenemos que estar preparados para competir con ellos, para competir también en nuestra propia industria. Entonces, creo que el panorama es bueno. Seguramente seguiremos creciendo, pero hay que hacer las cosas bien. No, ahora con la competencia y tantos fabricantes que hay, si das un paso en falso, estás afuera. Héctor, y a lo largo de estos 12 años más o menos que mencionaste, si hoy pudieras darle un consejo al Héctor que empezó en Colombia con 19 años, ¿qué consejo le darías? Creo que lo más importante, bueno, para mí, siempre ha sido que hay que hacer lo que a uno le gusta. Lo que sea que te haga feliz, creo que debes enfocarte en eso, porque es la única forma de que te esfuerces, que todos los días vayas contento a trabajar, que te levantes de buen humor, que en el trabajo estés con la mejor actitud. Entonces, lo primero es, tienes que encontrar algo que te haga feliz, algo que te guste. Y yo siempre, y bueno, me repito con lo del esfuerzo, hay que esforzarse, hay que hacer las cosas bien. No soy muy amigo de hacer las cosas a medias o solo por cumplir. Creo que el esfuerzo, la gente siempre habla de suerte y dice, no, es que tal persona tuvo suerte, encontró este trabajo, encontró una oportunidad. Pero voy a citar una canción que me gusta que dice que la suerte es amiga de la acción. Y bueno, creo que sí, tal vez muchas veces tenemos oportunidades que ni siquiera nos damos cuenta y se nos van. Entonces creo que siempre hay que dar el 100%, siempre hay que estar preparado y las cosas llegan solas. Tal vez se demoren un poco en llegar, se demoren un poco más, pero hay que estar listo para tomar las oportunidades. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que llegan y las dejamos pasar. Y vos podés dar fe de eso, porque aprovechaste una gran oportunidad y hoy estás en una realidad muy interesante. Totalmente. Héctor, y contame un poquito, ¿cuántas personas aproximadamente trabajan en tu equipo? Y bueno, actualmente son aproximadamente 32 personas. De esas 32 personas, 21 personas, digamos que tienen contacto directo conmigo. Las demás ya son técnicos de laboratorio, técnicos de servicio, que obviamente tienen sus supervisores que trabajan directamente con ellos, aunque siempre trato de estar pendiente de todos, a pesar de que son un montón de personas. Y directamente 21. Tengo muy presente el número porque hemos adoptado una tradición ya que lleva un año, es que todos los viernes desayunamos juntos. Entonces, todos los viernes una persona distinta lleva el desayuno para todos y nos tomamos 15 minutos del tiempo de trabajo para desayunar, conversar, un poco despejarnos de todo el trabajo de la semana y compartir. Y es súper chévere esa parte. Bueno, de pronto para tomar como ejemplo. Héctor, trabajás aproximadamente con 21 personas. Sí. He entrevistado a gerentes, directores que de pronto tenían un rol más comercial, pero me interesa tu perspectiva desde el lado de la gerencia más técnica, digamos. ¿Cuáles son las características que un líder
un equipo técnico tiene que tener como para asegurarse de que, bueno, que la visión a corto y largo plazo de la empresa se están cumpliendo, de que están todos trabajando en equipo, en forma sana, en forma eficiente? ¿Podrías compartir de pronto una, dos, tres, de pronto características que todo buen líder debería de tener o considerar? Bueno, yo creo que algo que es fundamental es la comunicación. Okay. Súper importante tener una buena comunicación, porque al tener un equipo tan grande, pues, y bueno, ya uno en los roles que está la mayor parte de su tiempo, está en reuniones, está atendiendo otros asuntos, y el tiempo que tienes para estar con tu equipo tiene que haber una buena retroalimentación. Okay. Y la comunicación tiene que ser efectiva. Entonces trato de tener espacios para estar con cada uno de los jefes de los departamentos, enterarme de lo que está pasando y también un poco enterarlos a ellos de lo que está pasando en decisiones que se toman en gerencia, en hacia dónde vamos, cuál es el mensaje, cuál es la estrategia, cuál es la visión de la empresa. Entonces creo que el primordial, comunicación. Okay. Y segundo, bueno, todos tenemos formas diferentes de liderar, pero creo que hay que entender, porque pasa que estamos trabajando con personas, trato de todos los días, yo también tengo una costumbre que cuando llego saludo a todos, a los 21 los saludo personalmente, y es gratificante porque a la hora de salida normalmente salgo yo un poco más tarde, los 21 pasan a saludarme antes de irse. Entonces trato de mantener una relación cercana con ellos, buscamos espacios ya algo más informal, vamos al fútbol o hacemos una parrillada, y tratamos de ser muy cercanos. Tenemos un grupo muy cercano, muy unido. Qué bueno. Somos un grupo joven, a pesar de que somos personas muy diferentes todos. Hemos logrado construir, digamos, este equipo de trabajo y digamos, esta amistad con ellos. Bueno. Y bueno, creo que nos ha resultado. Hay una buena comunicación, un buen trabajo y ganas de hacer las cosas bien y ganas de seguir creciendo. Y bueno, perdón, y también algo importante es que siempre he sido creyente de liderar con el ejemplo. Entonces, como te ven, te tratan, y los muchachos siempre tratan de hacer las cosas como las haces tú. Entonces tú eres un referente y tienes que liderar con el ejemplo, tienes que dar un ejemplo positivo para ellos. Qué bueno, qué bueno. Me resulta muy interesante tu opinión. Héctor, me imagino que estás muy ocupado durante el día en la empresa. Sí. De eso no hay duda. Pero bueno, también tenemos un tiempo personal, digamos. Entonces me interesa saber cómo haces o sea, cómo buscas y si lo encontrás, aquel famoso equilibrio entre el tiempo profesional y el tiempo personal, digamos. ¿Lo has encontrado? ¿Tenés alguna práctica determinada? Sí, bueno, hay muchas personas que no lo hemos encontrado. No es fácil. Estamos con mucho trabajo, a veces salimos tarde del trabajo. Yo trato, en la medida que sea posible, porque hay situaciones extraordinarias, de el momento en el que cruzo la puerta del trabajo, desconectarme. Llego a mi casa, estoy con mi familia, con mi hijo, y me vuelvo a conectar el lunes o el día siguiente del trabajo. Tal vez a veces no hay mucho tiempo para compartir, pero la idea es que el tiempo que tienes que sea de calidad. Eso es muy importante, tiempo de calidad. Y por otro lado me interesa saber, ¿tenés algún hobby, digamos, fin de semana o por las tardes después del trabajo? ¿Tenés algo que te gusta hacer y que de pronto te despeje de la situación del día a día, que te llene de energía, que te guste hacer? Bueno, personalmente siempre me ha gustado el fútbol, he jugado fútbol toda mi vida. Entonces, bueno, en Ecuador ya tengo mi equipo, llevo 6 temporadas en el mismo equipo. Juego fútbol los fines de semana, en semana, y hace poco empecé en el mundo del pádel. Quería hacer algo diferente, comencé a practicar pádel y bueno, estoy muy enganchado. Ahí ya igual a mi hijo lo estoy llevando al fútbol, al pádel. La idea también es como inculcarle el deporte a él y eventualmente empezar a que sea mi pareja en el pádel o que juegue fútbol conmigo. Bueno, el deporte. El deporte, me gustan los videojuegos. Okay. Yo creo que desde que soy padre no he tenido tiempo para los videojuegos. No hubo tiempo. Pero eventualmente regresaré a los videojuegos. Escuché por ahí que sos el goleador del equipo. No lo sé. Bueno, tengo mis temporadas buenas, tengo mis temporadas no tan buenas, pero sí, juego de 9. Bueno, Héctor, la última pregunta, un poco ya hablaste de esto,
Sí. pero me gusta hacerla, si quieres puedes desarrollar un poquito. ¿La suerte existe? Yo creo que sí. Creo que definitivamente existe, pero no lo es todo. No es simplemente que tienes suerte y mágicamente vas a aparecer en un lugar o vas a ser exitoso. Ok. Que la suerte existe, pero hay que ayudar, y hay que ayudarla con trabajo y con honestidad y haciendo las cosas bien. Sí. Muy bien. Bueno, Héctor, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Valoro muchísimo el hecho de que te hayas acercado para la entrevista. Y bueno, realmente me quedé impresionado con todo lo que contaste. Creo que tenés una experiencia fantástica, pero al mismo tiempo creo que hay mucho más por escribir. Así que, bueno, te deseo mucha suerte. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima entrevista y síganos en nuestras redes. Esto es Sync Energy.